Muy buenos días a todos. A nombre de la Iglesia Berit, me da mucho gusto enviar un cordial y afectuoso saludo a todos nuestros queridos hermanos que nos escuchan en México, Estados Unidos, Belice y otros países. También doy gracias a Dios porque nos permite continuar reflexionando sobre el hermoso Salmo 23. Hemos estado analizando este capítulo versículo por versículo y hoy nos toca meditar en el versículo 6. Antes de empezar, tal y como dije la semana pasada, el Salmo 23 contiene dos imágenes. Del versículo 1 al versículo 4, Dios se revela a nosotros como nuestro pastor. Y en los versículos 5 y 6, la figura del pastor se desvanece y aparece la del anfitrión. Y en esta última sección del Salmo 23, Dios se revela a nosotros como nuestro anfitrión. Y aquí encontramos una maravillosa promesa que incluye 5 regalos o bendiciones de Dios para nosotros. 1. Prepara un banquete para nosotros en presencia de nuestros enemigos. 2. Unge nuestra cabeza con aceite. 3. Hace que nuestra copa rebose de bendiciones. 4. Nos concede el bien y la misericordia. Y 5. Y de una manera categórica asegura y afirma que en la casa de Jehová moraremos por la eternidad. Ahora bien, en este versículo 6 encontramos dos pensamientos o dos declaraciones. Y el día de hoy vamos a meditar únicamente en la primera declaración que dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Qué significa esto? ¿Cuáles son las palabras que utiliza? La primera palabra es ciertamente, la cual es una palabra contundente, que habla de un hecho indiscutible y que nos da aliento y seguridad total, ya que el Espíritu Santo inspiró al autor de los Salmos para empezar este versículo con esta palabra, ciertamente o verdaderamente, para dar énfasis a lo que sigue. Ciertamente, ¿qué cosa? Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿A qué se refiere con el bien y la misericordia? ¿Cómo podemos definir estos dos hermosos regalos que encontramos en este versículo? ¿Qué queremos decir con el bien o la bondad de Dios? Miren, hermanos, en la Biblia encontramos muchísimos pasajes bíblicos que se refieren al bien y a la misericordia, pero hoy solo voy a mencionar algunos pasajes. ¿Dónde nos promete Dios el bien y la misericordia? El primer pasaje que tengo es Deuteronomio 30:15. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Todos queremos la vida. ¿Cómo escogemos la vida y el bien, es decir, la bendición de Dios? El versículo 20 de este pasaje dice: amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz, siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Josué capítulo 1, versículo 8 también dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahora, hermanos, alguien preguntaría: ¿en qué caso se aparta de nosotros el bien? Jeremías 5:25 dice: vuestras iniquidades han estorbado estas cosas y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. Ahora, vayamos a la segunda dádiva. ¿Cuál es la segunda dádiva o bendición de Dios que se menciona en este versículo? El texto dice: verdaderamente, ciertamente,
el bien y la misericordia. ¿Qué es la misericordia? El pastor Nain Hayes escribió que la misericordia de Dios también puede llamarse su compasión. Es el amor de Dios hacia el que está sufriendo las consecuencias del pecado, mitigando en un sentido los padecimientos provocados por el pecado. La base de la misericordia de Dios, al igual que su gracia, es la obra realizada por Jesucristo. De acuerdo con la justicia de Dios, la misericordia se basa en los méritos del Salvador. Este atributo de Dios también puede llamarse la clemencia de Dios. Y la misericordia es una de las expresiones más notables del amor de Dios, junto con su gracia y su longanimidad. Ahora bien, ¿qué dice la Biblia sobre la misericordia de Dios? Voy a mencionar únicamente 7 características y solamente algunos versículos bíblicos. Número 1, nuestro Dios es un Dios de misericordia. Miren ustedes, cuando Dios se reveló a Moisés, en Éxodo capítulo 20, versículo 6, le dijo: yo hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Y el Salmo 119, 64 dice: de tu misericordia, oh Jehová, está llena la tierra, enséñame tus estatutos. Daniel 9, versículo 9 dice: de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Ahora, ¿qué otra característica de la misericordia de Dios encontramos en la Biblia? 2. La misericordia de Dios es eterna. Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 34 dice: aclamad a Jehová, porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna. El Salmo 100, versículo 5 dice: porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. El Salmo 103, versículo 17 dice: mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Ahora, hermanos, algo maravilloso. La cuarta característica es que la misericordia de Dios es inmensa. Es inmensa. El Salmo 103, versículo 11, nos dice lo siguiente: porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. El Salmo 108, versículo 4 dice: porque más grande que los cielos es tu misericordia, y hasta los cielos tu verdad. Número 5, hermanos, la misericordia de Dios es preciosa. El Salmo 36, versículo 7 dice: cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Número 6, la misericordia de Dios nos redime y nos salva. El Salmo número 44, versículo 26 dice: levántate para ayudarnos y redímenos por causa de tu misericordia. El Salmo 85, versículo 7 dice: muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Y la salvación nos la da por medio de su Hijo Jesucristo, que murió por nosotros. Número 7, hermanos, cuando hemos pecado, Dios tiene piedad de nosotros por su misericordia. El Salmo 103, versículo 8, dice de la siguiente manera: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. El Salmo 51, versículo 1 dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Isaías capítulo 55, versículo 7 dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová,
el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. El Salmo 103, versículo 4, dice de la siguiente manera: cuando hemos caído, dice, Él es el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Miren, hermanos, en este mundo lleno de problemas, pruebas, tribulaciones, tentaciones, es imprescindible que la gracia del Señor, es decir, el bien, vaya delante de nosotros, abriéndonos camino, y que su misericordia nos siga detrás, protegiendo nuestra retaguardia. Hermanos, adicionalmente, este texto dice: el bien y la misericordia me seguirán. Y la palabra hebrea utilizada para decir me seguirán implica que se puede traducir como perseguir, seguir de cerca. La idea sería: me pisan los talones. Finalmente, esta primera parte del texto concluye con otra maravillosa promesa, cuando dice me seguirán, es decir, me acompañarán, no por 1, 2 o 3 días, sino por todos los días de mi vida. Hermanos, la bondad suple todas nuestras necesidades. La misericordia borra nuestros pecados. Y esto es posible solo por el sacrificio que Cristo hizo al morir en nuestro lugar en el monte Gólgota. En resumen, concluyo, como creyentes en el Señor Jesucristo, podemos con seguridad decir: ciertamente, verdaderamente, el bien y la misericordia me seguirán. Y aquí podríamos decir: me pisarán los talones, pero no por un momento, no por algunos años, no por la mayor parte de nuestra vida, sino que esto sucederá por todos los días de mi vida, hasta que el Señor me llame a su presencia. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por tus hermosas promesas que encontramos en tu palabra, por las hermosas promesas que encontramos en este salmo, que nos llena de confianza en ti, al pensar en ti como nuestro pastor. Gracias por tus promesas también como nuestro anfitrión. Gracias porque unge nuestra cabeza con aceite, nuestra copa está rebosando. Ciertamente, Padre, tú nos dices: el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Tu bendición y tu misericordia. Gracias por esto que nos das. Te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, quien murió por nosotros en la cruz del Calvario. Amén. Hermanos, el próximo jueves, Dios mediante, concluiremos con las meditaciones del Salmo 23, analizando la última frase del Salmo que dice: y en la casa de Jehová moraré por largos días. Es decir, en la casa de Jehová moraré eternamente. Nos vemos el próximo jueves, Dios mediante.